Queremos enviar nuestro más caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan cada domingo a través de las redes sociales. Hermanos, sean bienvenidos en esta mañana. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos de parte de nuestra iglesia. Si usted está escuchando esta transmisión, está cerca aquí en Tampa, cerca de la Nebraska Avenue Norte, le invitamos a que se congregue en nuestra iglesia si usted no pertenece a ninguna. Si usted pertenece a alguna iglesia allá, pues gracias por acompañarnos y le exhortamos a que apoye a su iglesia local, donde quiera que usted se encuentre. Biblias abiertas en Filipenses capítulo 3, versos del 1 al 6. Estamos hablando de gozo y advertencia, basado en los escritos de Pablo en Filipenses. Como les dije hace unos minutos atrás, empezó la primera parte, ahora tenemos entonces la segunda y conclusión de lo que el pastor tenía preparado para compartir con nosotros. Así que Biblias abiertas en Filipenses y atentos a lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Queremos saludar a la hermana Elena. Era miembro de mi clase, pero como dicen en un slang dice, se cuitió. Yo le decía a ella, Elena de Troya. Sí, bienvenida, estuvo la semana pasada. Sí. Entonces, alguien me dijo, yo no sé por qué los evangélicos son aburridos. ¿Son aburridos? ¿Somos nosotros aburridos? Algunos tienen una cara de tronco seco por ahí. Acabo de cantar un himno que dice, gozo, ¿qué? Grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Realmente tenemos gozo en el alma hoy? Recuerde bien que el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Nuestra fortaleza. No hay por qué estar triste. Y recuerde que el gozo es parte del fruto del Espíritu, ¿no? ¿Me equivoco? Que el creyente tiene que estar siempre gozoso. A veces uno le pregunta a la hermana, ¿cómo está? No, Señor. Hay que tener el gozo del Señor siempre. Los creyentes no debemos ser aburridos ni tampoco con una cara larga, como mal agradecido. Hay que desbordar ese gozo, mostrarlo siempre. Así tiene que ser, estar siempre ¿qué? Gozoso. Ahora, yo estuve en el hospital ahí, después de tanta hemorragia y los demás, me dice una enfermera, Mr. Castrillo, how are you feeling? Señor Castrillo, ¿cómo se siente? Y yo le dije, I am very joy in Jesus. Tiene el gozo de en Cristo. A pesar de todas las corrientes de sangre que estaban cayendo ahí. Y me dice, ¿cómo puede estar usted así? Me dijo, para preguntar a la enfermera. Sencillamente por el gozo del Señor. It's in my soul, in my heart. Está en mi corazón. De demostrarlo en los momentos más difíciles y muy álgidos de la vida, aún con todo, el gozo del Señor tiene que estar siempre en nosotros. Y eso es un testimonio. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos aquí en el primer versículo. Hermanos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y en la carta habla mucho. El capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre, siempre, constantemente, estar siempre gozoso. Y además, la otra cosa que tenemos que hacer es poner en práctica lo que nosotros aprendemos. Porque él dice, a mí no me molestó escribiros las mismas cosas que para vosotros de seguro. Ampliamos eso la vez anterior. Pero vea ahora aquí una parte que tiene que ver con una advertencia solemne
que nos hace a nosotros aquí, muy seriamente. ¿Cuál es esa advertencia? Miren lo que está diciendo, muy fuerte. Está usando ciertos epítetos, o sea, calificativos muy duros. Y está diciendo aquí que debemos tener nosotros. ¿Cuál es la exhortación? Hay una triple advertencia aquí. Fijémonos bien en el texto. Sígame, por favor. Dejen a un lado su tableta y los demás por allá. Use la Biblia. Aunque tenga su Biblia electrónica, úsela también. Lo tengo bien aquí. Mire, 3 veces usa ese verbo guardaos. Y este verbo está en tiempo presente indicativo. El verbo lo repite 3 veces y adquiere prácticamente una expresión muy propia de los hebreos, un hebraísmo que indica una forma superlativa. Recuerden, el Señor oró 3 veces la misma palabra en el Getsemaní, ¿recuerdan? 3 veces. Pablo, cuando estaba con esa prueba, 3 veces le pidió al Señor que le quitara eso. Dentro de los hebreos es algo superlativo, esa repetición constante. Y aquí nos está diciendo a nosotros, aquí, esto 3 veces prácticamente significa algo constante aquí. Y repite bien el texto, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de corazón. 3 veces repetí el mismo verbo, de estar listo, estar alerta, estar cuidadoso, lo que viene por delante. Así es. Miren, muy fuerte esta palabra aquí. Esa palabra perros. En el Antiguo Testamento lo consideraban un animal inmundo que comía nada más cadáveres. Muy distinto, por ejemplo, a las mascotas. Las mascotas que usted tiene ahí en su casa, los perritos. Y sabe que aquí en Estados Unidos se gasta más plata en mascotas que en ser humano. Los veterinarios hacen plata. Cuestan caro los veterinarios. Los que tienen mascotas. Un hermano por ahí llevó a su mascota a que le arreglaran la pata del perro y le costó más de $2,500. Alguien dijo, no, yo se lo hubiera costado la pata. Fue tanto cariño para los animalitos. Por supuesto que no. Es muy distinto. Ahora, por supuesto, aquí, como digo, no me estoy refiriendo a las mascotas, está hablando de los perros callejeros ahí. Los judíos nos consideraban a los gentiles como que perros, una manera despectiva, un epíteto, un calificativo muy grosero. Y en esta porción, Pablo aquí está usando un epíteto, un calificativo muy fuerte en relación a los judaizantes, aquella gente que se cerraba de que el cristiano, los gentiles no podían ser salvos si no se circuncidaban. Ahí está en el Hechos capítulo 15, por ejemplo, que hubo una tremenda disputa ahí. Pablo se mantuvo firme en eso. Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Porque algunos de la secta de los fariseos, que los fariseos eran la secta más estricta que había, Pablo era de esa secta, se habían levantado diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarlo que guarde la ley de Moisés. Son los judaizantes,
que quieren obligar a la gente a hacer algo que no les compete a ellos. Porque recordemos que la circuncisión, el Señor lo dio a Abraham como un pacto. Fíjese, es un pacto visible aquí. Está en Génesis capítulo número 17, versículo número 10 en adelante. Dice, este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y esta descendencia después de ti. Ser circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidado la carne de vuestro prepucio, y será señal el pacto entre mí y vosotros a la edad de 8 días. Va a ser circuncidado y verán vosotros en todas vuestras generaciones. Específicamente, ¿para quién? ¿Para qué pueblo era esa ceremonia? ¿Para el pueblo gentil? ¿Para el pueblo colombiano? No, para el pueblo judío, para los descendientes de Abraham. ¿Usted es descendiente de Abraham? No. Y sabe que estos judaizantes legalistas no les ponían en la mente que los gentiles ser salvos sin ser circuncidados. Y esos legalistas los tenemos hoy día. Yo estaba recién convertido, apenas un bebecito espiritual. Yo trabajaba con un hermano de la iglesia. Era ayudante de carpintero, ayudante de albañil, ayudante de todo. Después, cuando el Señor me salvó, me botaron de mi casa. Este hermano me recogió, fue conmigo y me dijo, usted va a ser mi ayudante. Y fuimos a hacer un trabajo a la casa de un pastor adventista. En Bluefield hay muchas iglesias, pero todos en inglés. Adventista, Anglican, Moravian Church y todo eso. Y entonces el pastor ahí entabló una conversación conmigo y yo apenas era un mozablete de 15 años apenas, casi 16 años, recién convertido. Y me dijo, ¿Do you keep the Sabbath? ¿Te guardas el sábado? Me dijo. Y dije, no, para mí era no hueso. No, y tú ya te convertiste, tú eres evangélico, sí, pero tú no eres salvo completo. Y yo lo que me dijo, tienes que guardar el sábado para ser salvo. Para mí era un montón de cosas. Y a través de los años aprendiendo. En mi clase que tengo discipulado, yo les dije que íbamos a empezar a estudiar próximamente las sectas falsas. Adventismo, mormonismo, espiritismo, brujería, y todo ese montón de cosas. Es decir, porque hay gente que quiere imponer normas, reglas. Y eso pasa aún en las iglesias actuales, en las iglesias cristianas. Ponen normas. Un pastor dijo una vez, en mi iglesia yo no permito que mis hermanas vengan usando pantalones. Y instruyó a los diáconos, si viene una hermanita con pantalones ahí, me lo devuelve a su casa. Que se cambie y venga con falda. Es demasiado legalista, ¿no? Al extremo. Así que estas hermanas que están enfrente de mí no irían a esa iglesia. Es demasiado, se van muy al extremo. Y otro, que las hermanas no pueden usar, como dicen las hermanas de Puerto Rico, pantalla, ¿no? Cuando yo oí pantalla, yo pensé una pantalla como esta. La primera vez, ¿cómo fue una pantalla? O sea, después vine a descubrir que era arete. Y aún hombres con aretes hasta en las narices se ponen. Hasta muchachas se ponen aretes en las narices. Y ponían reglas. Y en su estatuto dice que no se permite a las hermanas venir con arete, con pantalla a la iglesia. Ponen un poco de normas, de reglas. ¿De qué?
Y entonces, en las iglesias no debe ponerse normas ni reglas. Hay que poner esto, me decía un pastor amigo mío. Yo estoy haciendo un manual y poner ciertas normas, ciertas reglas, que las hermanas deben venir bien vestidas, que no vengan con pantalones. Entonces, ¿qué? Como una señora que tuve el privilegio de guiar, una señora era jefe de enfermera allá en Honduras. Yo tuve el privilegio de guiarla allá en un hospital donde el Señor me mandó enfermo. Y esa señora y su familia se convirtieron a Cristo. Se convirtieron, no son de profesión. Muchos hacen profesión de fe y nada. Les invité a ir a la iglesia para discipularla. Más tarde yo la bauticé. Llegó la primera vez a la iglesia con su uniforme de enfermera, con pantalones blancos y lo demás. Yo estaba en la puerta porque tenía un invitado ese día que iba a predicar. Me dice, pastor, yo veo que aquí en su iglesia las hermanas no usan pantalones, todas están con falda. Y yo vengo con pantalones. No se preocupe, yo también tengo pantalones. Se ponen tantas reglas, tantas normas al extremo. Ponemos demasiadas normas que convertimos la iglesia cristiana en algo legalista. No estoy diciendo que tenemos que ser demasiado extremistas. Que alguien venga ahí con escote abierto y lo demás enseñando lo que no debe enseñar. La Biblia nos dice que tiene que ser decente su ropaje, por supuesto. No poner normas aquí. Algunas en la iglesia, las hermanas tienen que andar con manga larga y con manga larga. Si no, no. ¿Qué tal aquí tenemos un montón de monjas aquí? Por supuesto. Guardados de los perros, estos judaizantes que quieren imponer normas. En este caso, la segunda circuncisión. Y luego menciona otro más. ¿Qué dice aquí? Vamos al versículo 2 nada más. Guardados de los malos, ¿qué? Obreros. Pablo le llama obreros fraudulentos. Porque los tales apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Recuerden que el Señor lo mencionó en una de sus cartas, de su parábola. Muchos vienen disfrazados, muchos lobos vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas. Es decir, aparentan ser piadosos. Llegan ahí con una cara larga, que son cristianos y lo demás. Aparentan ser piadosos. Y Pablo advierte a la iglesia por medio de Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. En la versión de la Biblia viviente dice así: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obediente a Dios. Aléjate de ellos. Muchos aparecen prácticamente enseñan a la falsa doctrina centrados en el hombre y no en Dios. Y Pablo advierte eso cuando escribe a los hermanos en Gálatas, en Galacia, le dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que ustedes ya oyeron, sea anatema. El término anatema quiere decir maldito, bien fuerte, ¿no? Como he dicho también ahora, si alguno anuncia otro mensaje que ustedes allá recibieron, sea maldito. Está en la versión de la Biblia de las Américas. Los malos obreros persisten siempre en nuestros días, aparentes, se mienten a nuestra iglesia. Dice: yo fui pastor tal tiempo, y por aquí, por allá. Muy distinto ya un pastor retirado. Yo un día me voy a retirar, pero siempre voy a seguir enseñando.
Como alguien me dijo de mis estudiantes ahí, voy a ir a su casa a aprender más. Y yo los espero con mucho gusto, porque esa es mi tarea. Pero es distinto. Pero que alguien viene allí y han venido acá. ¿Cómo es posible que un pastor que dice que es pastor, a menos que esté retirado o por alguna otra cosa, está visitando una iglesia muy distinto, que esté enfermo o por algún motivo esté retirado del ministerio, muy diferente? Entonces viene a decir que yo pastoreé en tal parte, tuve tantos años en tal parte, y entonces yo me pregunto, ¿por qué estás desocupado? ¿Por qué no estás sirviendo? Y me di cuenta después que el último pastorado que tuvo este hermano ni siquiera aguantó un año. Su especialidad era dividir la iglesia. Y me dijo, hermano, pastor, yo estoy aquí para ayudarlo. Si usted necesita que predique, y cuando yo sé, yo no tengo confianza en tales personas, jamás lo puse a predicar aquí. Porque ya me habían advertido, tener mucho cuidado con algunos que andan como pastores paracaidistas por ahí. Los malos obreros. Hoy, en nuestros días, también hay mercenarios y obreros fraudulentos, engañadores, que vienen prácticamente de afuera y también lamentablemente dentro de la misma de la iglesia. Leyendo uno de los artículos, uno de los escritos de, yo admiro mucho a este hermano, al doctor Chuck Swindoll, que fue rector del seminario teológico allá en Dallas. A mí, dice, no me preocupa tanto los falsos profetas de afuera. Lo que me preocupa son los de dentro de la misma iglesia. Fíjense bien. Acabamos de leer en la lectura devocional en Hechos 20, 28 al 34, cuando Pablo está despidiendo de los hermanos, ya lo leímos. Tengan cuidado de vosotros y de la grey. Hablando aquí de los ancianos, los pastores, que es la misma cosa. Anciano, pastor, obispo, es las mismas personas con diferentes funciones. En medio del cual ustedes están aquí para pastorear la iglesia de Dios, la cual el Señor compró con su propia sangre. Que después de mi partida, dice, vendrán de fuera entre vosotros lobos feroces. Y lo peor aquí, que dentro de vosotros mismos se levantarán algunos, ellos y tanto a los discípulos, arrastrar a los discípulos. Debemos estar alerta. Dice Pablo, por 3 años yo estuve aquí enseñando noche y día y amonestando a la gente. Palabras que más tarde se cumplieron en esa iglesia, lamentablemente. La tercera advertencia que él hace aquí, ¿cuál es? Guardaos de quién? De los mutiladores del cuerpo. La versión, la Biblia de las Américas lo traduce, guardaos de la falsa circuncisión, dice la Biblia de las Américas. Cuando usa el término mutiladores aquí, está en contraste de la palabra circuncisión. Hay un juego de palabras casi parecido. Recordemos que la circuncisión fue señal entre quién? El pacto de Abraham con sus descendientes, que ya había hecho anteriormente, y eso es la verdadera circuncisión en ese sentido, por supuesto. Ahora los judaizantes, ellos predicaban que era necesaria la circuncisión. Está el contraste aquí, mire el contraste que hay. Quiero que me sigan, por favor. El versículo 3, mire el contraste ahora. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza que en la carne.
Hay un contraste aquí. La verdadera circuncisión no es de la carne, sino algo espiritual. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, le dice, porque no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión es externa de la carne, sino es judío aquel interiormente, y la circuncisión del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza de la carne no procede de los hombres, no procede de Dios, sino de los hombres. El contraste aquí. Por eso aquí, dentro de este versículo 3, hay 3 características aquí. El espíritu, que nosotros le servimos. Desde aquí, nosotros le servimos porque servimos el espíritu a Dios. O sea, un servicio espiritual, un servicio incondicional, en contraste a la ceremonia, en contraste a las tradiciones que hay. Y luego dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. La máxima de la gloria del cristiano está en Jesucristo. En Cristo está la gloria. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, le dice estas palabras: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y la tercera cosa que está en este versículo es, que es lo que dice acá, no teniendo que confianza en la carne. Confiar en la carne como el esfuerzo personal para mantener su salvación o para alcanzar la salvación, de hacer obras y lo demás, como me decía un hermano de la iglesia nazarena, ahí afligido, me dice: Julio, yo estoy tratando de hacer el esfuerzo de no pecar, porque si peco pierdo mi salvación. Me estaba temblando. ¿Por qué? Estoy confiando en la carne, estoy haciendo esfuerzo por darme bien, hago ayuno, hago oración, hago esto y lo otro. ¿Por qué? No tienen que hacerlo. Lo que era en la carne tiene que ver con esfuerzo, una apariencia piadosa, basándose en cosas externas, abstendiéndose en muchas cosas de piedad y emocionales. Un vecino mío, cuando nosotros vivimos ahí en Skipper Road, nos hicimos amigos, un hermano del tipo de movimiento carismático. Hablamos mucho y no entraba en discusión con él, porque no voy a estar discutiendo eso. Y una mañana yo bajé, ahí había una banquetita, cuando uno bajaba estaba una banquetita, ahí se sentaba uno, y encontrar el hermanito todo cabizbajo, con una cara de malagradecido. Y le dije: hermano, ¿tú te sientes mal? ¿Quieres que llame al médico, a la ambulancia? No, hermano, estoy aquí ayunando para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Haciendo sacrificio. Y el Señor me llama a mí: si vamos a ayunar, ¿qué tengo que hacer? Mostrar la cara ahí y todo, que vamos. No, perfúmate bien, ponte ahí Old Spice. Perfúmate. No estar con una cara larga, ¿no? La piedad que descansa en un principio religioso, ético, histórico, no tiene valor alguno cuando se ponen esas cosas. Como me decía un pastor amigo allá en Honduras: ustedes, los bautistas, son iglesia fría, muerta. Yo lo que le digo: ¿y por qué, hermanito? Porque ustedes no ayunan como nosotros ayunamos. Ustedes no gritan como nosotros gritamos. Chispa, ¿eso es ser cristiano? No tiene nada que ver. Y entonces aquí viene un contraste, la ironía que hace Pablo aquí. Pues esta gente se jactaba
de su piedad externa. Pero vea, déjenme chequear mi watch. Miren, porque estamos aquí, versículo 4 en adelante. La experiencia que él tuvo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está diciendo Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Estén jactándose ustedes de confiar en la circuncisión, etc. Yo más. Empieza con una lista. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, por cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Da una lista de cosas. Enumera las cosas que él podría jactarse. Decir y circuncidado el 8º día, conforme a la ley. Al niño que nacía a los 8 días tenía que ser circuncidado. No quiero decir que Chaquirito aquí lo haga. No sé bien porque eso está con nosotros. Aquí, que tiene que decir. Y también podría decir, yo tengo la ascendencia del linaje de Israel, descendiente directo de Abraham por medio de Israel. Pero también fíjense bien, que no todos los que se dicen de Israel son israelitas. ¿Por qué? Miren lo que dice Pablo aquí en Hebreos 9, 6 y 7. Porque no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos de ser descendientes de Abraham, sino por medio de Isaac fue llamada descendencia. Recuerde que los descendientes de Ismael son los árabes sauditas. Iraquí, iraní, ellos no pertenecen a Ismael. Ellos pertenecen sin duda a los otros hijos que Abraham tuvo con Cetura, ¿recuerdan? Que tuvo varios hijos después, que se regaron en todos lugares. Únicamente los árabes verdaderos, los descendientes directos de Ismael, son los árabes. Que los palestinos, los demás, esos no son árabes, en el sentido directo étnico. Lo único que le une a los árabes es a todos esos grupos musulmanes en la religión musulmana y también el idioma. Aunque cada uno, por ejemplo, los persas hablan parsi hoy día, que es distinto, pero al leer el Corán tienen que leerlo todo en árabe. En ese sentido les une. Y también el fanatismo, por supuesto. Y él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. No Benjamín, perdón, Benjamín, el hijo menor de Jacob y de Raquel, que nació en la tierra prometida. El único que fue, la única tribu que fue fiel cuando se dividió las tribus. La única que fue fiel a Judá. Y él puede jactarse, es decir, por la pureza de la raza, por la pureza de su fe, hebreo de hebreo, nacido de padres hebreos, educado como hebreo, conocedor del idioma, las costumbres, porque Pablo era políglota. Él conocía todo, hombre bien preparado en todos sentidos. Y él pertenecía a una familia distinguida, una familia rica hasta cierto punto. Y también en cuanto a ese aspecto de su fe, él decía fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo era la secta más estricta. Y el significado de la palabra fariseo en hebreo es del verbo parash, que significa separado, apartado. Ese verbo parash en hebreo. Su característica estaba prácticamente en ser fiel a la ley, fanático en todo sentido. Y su celo, como él dice aquí, lo que podemos ver en el texto claramente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Su ceguera, su odio. Ustedes pueden leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que respirando espíritu de muerte, con toda la furia, dice que arrastraba a las mujeres, como hacen los de los federales, pero se meten en política, que las pobres mujeres las agarran, las tiran por allá. Eso no es así, una mujer embarazada la tiraron contra la pared y los demás calladitos. No me van a acusar por aquí, por favor. Pero él dice que él hasta los mandó a blasfemar, a maldecir. ¿Hasta dónde llegaba el fanatismo? Por su ceguera. Pero viene la transformación. Ese hombre soberbio, iracundo, es derribado a tierra en camino, ¿no? Y él tiene ese encuentro por soñar con Jesucristo, y ahí tiene un giro de 180 grados, cambia totalmente del cielo a la tierra, y él lo explica y lo dice su testimonio cuando escribe a Timoteo. Le dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, me mostró misericordia, a pesar de mi ignorancia. Todo lo hice por mi incredulidad. Mire el cambio completo. Aquel hombre orgulloso, soberbio, iracundo, tiene su encuentro con el Señor y cae a tierra humillado. Su justicia para nada. No se trataba aquí de justicia personal, porque la justificación viene por la fe en Jesucristo, prácticamente. Y por eso él nos dice que ninguno se va a justificar a sí mismo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Y él dice también: nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que le sigamos siendo justificados por la fe en Jesucristo, porque por la ley y las tradiciones nadie es justificado. En esta sección estamos viendo, se nos dice cómo debemos tener siempre primero el gozo del Señor, mostrar el rostro con una sonrisa de oreja a oreja, ser diferente a los demás y aplicar el verdadero gozo que hemos aprendido. Y se nos advierte prácticamente, se nos dice hasta hoy día que debemos estar alerta de los enemigos que hay afuera y lamentablemente dentro también. Los mercenarios, todos aquellos que vienen por ahí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Soy muy celoso en ese sentido, porque ya nos han, en el pasado, en otra iglesia, nos han hecho trampa. Mucho cuidado por eso. Mucho cuidado. Recuerde bien. Nosotros estamos aquí. El Señor ha elegido a 2 pastores que están acá conmigo. Tenemos la responsabilidad de vigilar, de apacentar, de cuidar este rebaño y mantenerlo recto y firme y advertir, como Pablo advirtió a los hermanos. Es la transformación, la vida nuestra, como la de Pablo, hasta cierto punto, es vivir una vida recta, santa, que demuestra que nosotros somos diferentes. No sujetos a tradiciones, ni tampoco a normas que establecen por ahí, sino el cambio, la transformación adentro del corazón en Cristo Jesús. Que no somos justificados por la carne, ni tenemos que estar sujetos a normas establecidas, sino sencillamente seguir la doctrina sana. Por eso Pablo decía: no me canso de repetir las mismas cosas, de ponerlas en orden y en fe.
mantengamos firme la fe, una vez dada a los santos, y no nos apartemos de su camino. Que Dios nos bendiga.